noches. Hola, un gusto saludarles, buenas noches. Aquí ya terminando el día un poco cansaditos, pero aquí estamos. Un gusto saludarles y de ahorita en un momento más entra el doctor Tobón. Vamos a trabajar con los 3 niveles. Ya les habíamos dicho la semana pasada que era continuidad de la sesión anterior y que íbamos a poner ejemplos en cada nivel. Y ya está por aquí también el doctor Sergio Tobón. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar con el orden según los niveles de educación básica. Bueno, sin iniciar porque luego me van a corregir. Preescolar a cargo del doctor Sergio Tobón. Primaria a cargo de la doctora Heréndira Piñón. Y secundaria a mi cargo. Vamos, bueno, quisiera yo nada más platicarles de manera muy rápida en qué va a consistir mi intervención. Voy a mostrar un ejemplo de estrategias, de actividades y de técnicas de aprendizaje en un primer momento y en un segundo momento de evaluación desde la nueva escuela mexicana. Y voy a compartir un manual con estas estrategias explicadas, descritas de manera muy, muy concreta y muy específica, paso a paso, cómo realizar un debate, un dilema moral, cómo realizar una puesta en común, que tienen características de la nueva escuela mexicana. Doctora Ere, una plática muy breve de qué va a consistir su intervención. Con un ejemplo concreto de un proyecto y su planificación de primaria, escogí un proyecto comunitario de 5º grado del libro de proyectos para que vean cómo a partir de lo que propone el libro podemos armar la planeación y ver cómo podemos hacer la evaluación formativa. Excelente, muy bien, doctora. Pues adelante, doctor. Dejamos la sesión a su cargo y continuamos con la doctora Ere. Muy bien. Voy a hacer, perdón, ¿cómo me están escuchando? Se escucha bien y ya está proyectando su presentación, doctor. Perfecto. Voy a hacer una presentación muy sintética de los elementos fundamentales que debe tener la evaluación formativa en el nivel de preescolar. Este es un nivel al cual no se le ha dado la debida importancia. Hemos observado que, por ejemplo, no se tienen los libros de texto y que muchas veces es el último nivel al cual llegan las orientaciones o los materiales. También ha faltado mucha adecuación de lo que se ha venido trabajando en los CTE a este nivel. Es mucho lo que podríamos abordar, pero el tiempo es bastante limitado. Voy a tratar de ser muy sintético en esto y de enfocarme en la parte metodológica. Hay que tener en cuenta que la evaluación formativa la debemos enmarcar en la nueva escuela mexicana considerando sus principios. Entonces, voy a recordar estos principios, luego voy a señalar cuál debería de ser el proceso básico que deberíamos de tener en cuenta en preescolar para llevar a cabo la evaluación formativa. Y por último, igual que la doctora Heréndida, mostraré una planeación de un proyecto en preescolar y analizaré cómo en ese proyecto está la evaluación formativa. Y por último, mostraré una pequeña herramienta para ir evaluando a los estudiantes a lo largo del proyecto, siguiendo los principios de la nueva escuela mexicana. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, debemos de partir de la comunidad en la cual estamos todos, los estudiantes, los docentes, las autoridades, las familias, pero también la población, en el marco de un territorio. Y el fin de la nueva escuela mexicana
es la transformación de la comunidad con el fin de superar los problemas que tenemos, como por ejemplo la pobreza, las adicciones, la violencia, el maltrato, la falta de inclusión, la contaminación, etc. Y esto lo debemos de hacer con inclusión y pensamiento crítico. Ahora bien, para poder hablar de evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, tenemos que considerar estos elementos mínimos que están en el Plan de Estudios 2022, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Porque esto es lo que nos va a permitir superar la evaluación formativa que ya se venía trabajando en las reformas anteriores. Si esto no lo consideramos, podemos cometer o caer en el riesgo de seguir trabajando un planteamiento de evaluación formativa sin seguir los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, como bien lo dije en el pasado webinar, la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana debe ser un proceso no orientado al aprendizaje, porque así es como se ha trabajado la evaluación formativa tradicionalmente, sino como un proceso orientado a transformar la comunidad mediante un continuo pensamiento crítico, lo cual requiere el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico, de tal manera que esto ayude a identificar cuáles son los avances que se tienen, pero también las áreas de oportunidad, tomando en cuenta tanto al estudiante de manera individual como en equipos y en grupos, a partir de situaciones problema concretas, que es lo que nos va a ayudar a transformar la comunidad desde la problematización. Ahora bien, esto solamente se puede hacer con la retroalimentación del propio estudiante, que es autoevaluación, de los compañeros, que es coevaluación, del docente, que es heteroevaluación, pero también de la misma comunidad, como por ejemplo la familia, y a eso le denominamos socioevaluación. Y este proceso no se orienta solamente a los PDA o a los contenidos, sino que además de los contenidos y los PDA, la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana debe considerar los ejes articuladores, como también la formación integral. Fíjense ustedes que se habla de evaluación formativa, pero casi siempre no abordamos lo formativo, sino que nos seguimos enfocando en el aprendizaje, en un punto de vista conductista. Y eso es lo que hemos estado observando mucho y que también se observó en el pasado Consejo Técnico Escolar. El énfasis en el aprendizaje. Tenemos que superar el aprendizaje para que nos enfoquemos en la formación como tal del estudiante. Y esa formación integral implica no solamente los contenidos y los PDA, sino también trabajar las distintas habilidades de pensamiento crítico, como los diversos ejes articuladores que se tengan de referencia, buscando que el estudiante pueda llevar a cabo un proceso de transformación en función de su entorno y también de su ciclo vital y de los saberes que está aprendiendo. También es muy importante que en la evaluación formativa tengamos una perspectiva mexicana y latinoamericana, porque aquí con mucha frecuencia se utilizan conceptos y procedimientos y técnicas traídos de otros entornos sin la debida contextualización a nuestra cultura. ¿Qué significa tener en cuenta la cultura latinoamericana? Significa que debemos también darle mucho valor a lo informal, a la practicidad, al trabajar con ejemplos, al abordar situaciones propias de nuestras comunidades y considerar nuestras tradiciones. Ahora bien,
¿Qué significa lo anterior en el proceso de evaluación? Significa, primero, abordar la evaluación buscando que el estudiante problematice su comunidad y que a partir de esa problematización identifique situaciones, problemas concretas y busque transformarlas en función de su ciclo vital, desde su perspectiva, desde la formación que está logrando. Obviamente esto va a ser distinto si estamos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria o educación media. Asimismo, evaluar desde los principios de la nueva escuela mexicana significa estar desarrollando continuamente el pensamiento crítico a medida que se evalúa, buscando que sea el propio estudiante el que desarrolla este pensamiento crítico a través de la reflexión, el análisis, el cuestionamiento, la comparación, pero igualmente el implementar acciones concretas en su comunidad para resolver los problemas. También esto implica todo un proceso de colaboración que debe orientarse a lograr los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero asimismo debe llevar a esta formación integral que mencionábamos antes, que incluye lo socioemocional, los valores como la responsabilidad, la honestidad y el respeto, y también la contribución a la transformación comunitaria. Y es con base en esta retroalimentación que se debe brindar el apoyo y el acompañamiento continuo, no solamente desde el docente, sino también desde los pares, la familia y otras personas, para que se vayan generando procesos de desarrollo y de mejora y también se avance en la formación integral. Esto lo tenemos que entonces sintetizar en que la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana debe apostar es por la formación integral y superar la visión estrecha del aprendizaje, tomando muy en cuenta cuáles son las características culturales que tenemos como país, pero también como región latinoamericana. Y en la evaluación ir desarrollando todos estos procesos, el pensamiento crítico, la ética, la problematización y transformación de la comunidad, el logro de los contenidos IPDA, por supuesto, y también lo socioemocional. Ya dentro de las memorias que dejaré de esta presentación, voy a incluir toda una serie de aspectos complementarios para orientar mejor el proceso de evaluación formativa. No me voy a detener mucho en esto, ya quiero pasar al proceso de planeación de la evaluación en un proyecto. Esto es lo primero que debemos hacer y que hemos aprendido nosotros en la práctica, en el recorrido que llevamos por todo el país, trabajando con maestros y maestras. Creemos, con base en estos aprendizajes construidos de manera colaborativa, que lo primero entonces es planear bien la evaluación en el proyecto. Y a partir de esto, entonces, buscar, crear o adaptar herramientas que nos ayuden en el proceso de evaluación. Creemos que todas las herramientas de evaluación son pertinentes, que no hay que eliminar ciertas herramientas o ciertos instrumentos, sino que lo que tenemos que hacer es abordar las herramientas desde una nueva perspectiva, que es la nueva escuela mexicana, con pensamiento crítico, con problematización y buscando la transformación de la comunidad. Y eso perfectamente se puede hacer desde herramientas como las rúbricas, las listas de cotejo
o las escalas de estimación, como también los registros de observación, los procesos de seguimiento al portafolio, entre otras herramientas. ¿Cómo hay que planear la evaluación en un proyecto? Los docentes en México, en el marco de la nueva escuela mexicana, tienen autonomía profesional para seleccionar la metodología que mejor se adapte a su experiencia, a su visión de la educación y a su grupo. Pero dentro de lo que nosotros hemos aprendido es que esta metodología que la SEP propuso al inicio de planear un proyecto con base en 3 etapas y 11 momentos no es pertinente en preescolar, ni mucho menos en educación inicial. Y esto también lo hemos aprendido en este diálogo que hemos tenido con muchas maestras de estos 2 niveles. Porque planear un proyecto con esta perspectiva hace que el trabajo sea muy complicado, muy detallado, cuando en educación inicial y preescolar los procesos de planeación deberían de ser más sintéticos, más amplios, más cortos, más flexibles, porque tenemos que estar trabajando en función de cómo va el desarrollo en los niños y las niñas. Y en estos 2 niveles es bastante variado. Entonces, si algo hemos aprendido es que de todas las propuestas que hay, esta es la menos pertinente y yo personalmente recomiendo no seguirla en educación inicial y preescolar. No seguir esta metodología por complicada, porque aumenta también la carga administrativa sin necesidad y porque necesitamos metodologías más flexibles, más ágiles y más sintéticas en estos 2 niveles. Incluso también en primaria. Tampoco recomiendo, si a mí me lo preguntan, seguir la metodología STEAM o seguir la metodología del aprendizaje y servicio, sino seguir metodologías más sintéticas. Por ejemplo, como la metodología socioformativa, que es una metodología latinoamericana y también una propuesta validada con muchos maestros y maestras de México. En Internet hay cientos de experiencias que muestran el empleo de esta metodología. Generalmente, esta metodología se basa en 6 momentos que son altamente flexibles y que se pueden cambiar, que incluso se pueden integrar o se pueden eliminar y solamente trabajar la metodología con actividades. Para el caso de preescolar, hemos venido trabajando con algunas maestras una propuesta reducida basada en estos 4 momentos. Nos motivamos, indagamos, producimos y socializamos. Esta propuesta nos ha ayudado bastante con la mayoría de los contenidos y PDA que tenemos en este nivel. A veces incluso se reducen los momentos a 3. También en ocasiones se eliminan los momentos y solamente se trabaja con las actividades, porque los momentos deben ser para ayudarnos en la organización de las actividades y no para complicarnos el proceso. Fíjense ustedes que tampoco están enumerados estos momentos. Significa que perfectamente en un determinado caso podríamos empezar por indagamos o incluso por producimos y de una vez pasar a socializamos. Pero lo que yo les voy a compartir se hizo con estos 4 momentos en un ejercicio que acabamos de terminar con una escuela de preescolar de Morelos. Los demás aspectos son comunes en la metodología de proyectos. Se coloca un título significativo y pertinente, se indica el nivel, el grado, el propósito, también los contenidos y PDA, la situación problema, que es lo que se va a transformar con los estudiantes. Se señala uno o varios ejes articuladores. Mi recomendación siempre ha sido es que ante todo nos enfoquemos en uno y que si ese eje articulador lo podemos abordar tanto en las actividades como en la evaluación,
y además podemos trabajar otro muy bien, pero si no quedarnos con uno. Y finalmente el tiempo, que debe ser flexible. No hay ninguna obligación a asignarle un tiempo preciso a cada actividad o a cada momento. Con que definamos un tiempo para todo el proyecto es suficiente. Ahora bien, si ustedes como maestras en preescolar consideran que es muy importante establecer un tiempo para cada actividad, perfectamente lo pueden hacer en función de su estilo de enseñanza. Voy a compartirles entonces este ejemplo. Se titula De la tierra a la mesa, nuestro jardín de sabores. Fíjense que el título es un título que genera interés, que genera curiosidad, así es como deberíamos de colocar los títulos en los proyectos. Este proyecto está orientado para preescolar, para el grado tercero. Tenemos el tiempo en el cual se va a desarrollar, que es mayo y junio del 2024, con base en el programa analítico que fue construido en esta escuela. Ese programa analítico está basado en situaciones problema, que fueron determinadas a partir de un proceso de problematización y con base en las situaciones problema fue que se organizaron los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces aquí ya estamos yendo a la planeación. Vemos que se articula que la situación problema tiene que ver con el poco consumo de verduras en la dieta cotidiana que tienen los niños y las familias, y a partir de esta situación problema, que es lo que se busca transformar, se articularon los cuatro campos formativos: del humano y lo comunitario, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades. Y en cada campo formativo se seleccionaron varios contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a abordar en el proyecto. No he colocado los contenidos para que esto se visualice mejor, solamente están los PDA, pero tenemos que tener presente que son los contenidos junto con sus PDA. También es importante reseñar que este es un proyecto de la escuela que fue acordado por todas las maestras del preescolar. Esta es una escuela que tiene los 3 grados, en vista de que la situación problema es común a los 3 grados. Entonces, aquí solamente estamos observando la planeación para el 3er grado. Simplemente voy a mostrar algunos PDA. En del humano y lo comunitario, el PDA 1 dice: resuelve situaciones cotidianas mediante el uso de objetos. En lenguajes, la escuela propuso 2 PDA desde cero, fruto de su proceso de codiseño. Por eso están con 2 asteriscos y con un color distinto. El primer PDA dice: redacta algunas palabras para organizar objetos y juguetes en el hogar. Este PDA no está en el programa sintético, lo propone el colectivo docente. Segundo PDA tampoco está en el programa sintético, dice: lee y comprende algunas palabras y símbolos. En saberes y pensamientos científicos se modificó un PDA relacionado con la alimentación saludable, porque el colectivo docente consideró de que era necesario que fuese más claro, más preciso. Y entonces el PDA quedó así: mejora su alimentación mediante la incorporación de verduras en su dieta. Así lo modificó, fruto también del proceso de codiseño. No está planteando un PDA desde cero, sino que lo está modificando. Y en ética, naturaleza y sociedades se propone un nuevo PDA para abordar esta situación problema, que es trabaja de manera colaborativa. Bien, el producto central del proyecto es el registro del cultivo de una hortaliza en un recipiente PET, es decir, en una botella de plástico. Y el eje articulador que se va a trabajar aquí es vida saludable. Como lo dije anteriormente, nuestra recomendación siempre ha sido que seleccionemos los ejes articuladores que realmente se van a abordar en las actividades y en la evaluación. No hay que estar seleccionando 2, 3, 4, 5 con la creencia de que así es más integral o más interdisciplinaria la planeación. Eso no es correcto. También nos han preguntado mucho si un proyecto podría abordar solamente un campo formativo. Por supuesto, puede quedarse solamente en un campo formativo o en 2 campos formativos. Lo importante es
que si articulamos otro campo formativo sea de una manera natural y que eso ayude al abordaje de la situación problema. Luego también esto se tiene que abordar en el proceso de evaluación. Entonces, quedaron 4 momentos en la planeación: nos motivamos, indagamos, producimos y socializamos. Aquí también la docente del tercer grado consideró de que a ella le ayudaba mucho establecer en cuántas sesiones, es decir, en cuántos días aproximadamente iba a abordar cada momento. Entonces hizo una planeación tentativa. A Nos Motivamos le dio 2 sesiones, es decir, 2 días, indagamos 5 sesiones, producimos 5 sesiones y socializamos 2. No me voy a quedar mucho en las actividades, voy a enfatizar más en la evaluación formativa. Pero miremos algunas cosas. Este proyecto empieza por una evaluación diagnóstica, preguntándole a los niños y a las niñas cuáles son los tipos de verduras que conocen. Y para ello, pues también se les van a compartir ejemplos. También se les hacen preguntas sobre qué posibles verduras se podrían cultivar de acuerdo con su experiencia. Y entonces, ¿cómo va la evaluación formativa? En la evaluación formativa vamos determinando cómo es que vamos a ir valorando los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en el proyecto, en cada uno de estos 4 momentos, que son indagamos, producimos, socializamos. Nos motivamos, indagamos, producimos y socializamos. Pero también en la evaluación formativa se va evaluando cómo el estudiante va desarrollando el pensamiento crítico. Y también vamos observando cómo va avanzando en su formación integral, es decir, en la colaboración, en los valores, etcétera. Pero asimismo, en la evaluación formativa vamos determinando cómo el estudiante va abordando la situación problema. Es decir, cómo se va apropiando de la importancia del consumo de verduras y cuestiona las prácticas de alimentación que tiene, en las cuales casi no se consumen las verduras a partir de un diagnóstico previo que se hizo en esta escuela. Entonces, fíjense ustedes que no es solamente valorar los contenidos y PDA, sino también todos estos otros elementos. Aquí en este caso, la maestra ha seleccionado el registro de observación. Entonces, es con base en el registro de observación que se va a apoyar para ir valorando esto. Desde el inicio, entonces, en ese registro de observación va registrando, va anotando cómo es que se encuentran los estudiantes, qué avances tienen o qué aspectos necesitan mejorar. Y eso lo va haciendo en cada uno de los momentos. Por ejemplo, aquí indagamos, fíjense que se va a valorar cómo el estudiante resuelve las situaciones cotidianas, como por ejemplo lo del consumo de verduras. Así también se van a evaluar habilidades de investigación, de lectura y de habilidad para hacer vinculaciones entre distintos conocimientos. Asimismo, se van a evaluar varios PDA que están establecidos, como por ejemplo la expresión de ideas completas. Aquí hay un pequeño error de dedo porque repetir la palabra expresión. En producimos, pues ya aquí los estudiantes van a sembrar como tal una verdura en un recipiente de plástico. Esto lo van a hacer en la escuela con el acompañamiento de la docente y también de los padres. Y en la evaluación se van a ir evaluando los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero también se va a ir valorando
cómo los estudiantes se expresan y analizan este proceso. Y lo mismo en la parte final. Entonces se pueden observar que no solamente son los PDA. También un contenido, un PDA se puede valorar en varios momentos o incluso desde el inicio hasta el final. Y aquí ya para terminar tenemos el registro de observación, donde tenemos pues las distintas preguntas que se va a ir haciendo el docente, que también le va a ir formulando a los estudiantes. Por eso son reflexiones. Y frente a cada una de estas preguntas se va a buscar a ver qué está haciendo el estudiante, cómo lo está haciendo, cómo lo está analizando y también cómo se está abordando el problema. Entonces se van anotando los avances, pero también posibles dificultades. Y lo que nosotros planteamos es no enfocarnos tanto en esta pedagogía del error, que es una pedagogía más conductista, sino en una pedagogía orientada al desarrollo, tal y como se plantea desde el constructivismo o desde el socioconstructivismo o desde varios pedagogos latinoamericanos que no están enfocados en el error como tal, sino en el desarrollo. Por eso es que aquí no hablamos del error, sino del desarrollo, que es algo que está más acorde con la nueva escuela mexicana y más acorde también con el nivel, con la educación infantil y con el preescolar. A ver, ¿cómo es? ¿En qué situación podríamos hablar de que un niño tiene errores? Que un niño de preescolar tiene errores. Pues, o sea, eso no cuadra ni con el constructivismo, ni con el socioconstructivismo, ni con la pedagogía de Freire, ni de Fassborda, ni ningún pedagogo reciente que esté en este campo de la transformación. Entonces, pues también dejamos esa reflexión y les invito a que autoevalúen cómo están llevando a cabo la evaluación para que la mejoremos continuamente. Dejo hasta aquí, gracias, y en la parte final, con gusto, pues puedo responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor Tobón. Vamos a compartirles, nos preguntan las presentaciones, las vamos a compartir por medio de nuestras redes y con mucho gusto vamos a compartir también los formatos que se están utilizando. En el orden que llevamos, sigue la doctora Ere. Doctora, ¿lista? Lista. Sí, gracias, muy bien. Voy a poner mi presentación. Gracias. Ya estoy compartiendo. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con primarias. Yo tomé una ruta diferente. Dije, vamos a tomar un proyecto de los proyectos que están propuestos en los libros. En este caso elegí quinto grado, un proyecto del libro de proyectos comunitarios. De ahí escogí cualquiera, se me ocurrió este porque me gusta, se llama Por una publicidad incluyente, es sobre la discusión, va alrededor de esta situación que se tiene de que los anuncios publicitarios pues son engañosos, es publicidad confusa. Esa es la principal problemática. De ahí se toma para hacer conciencia con los niños de lo importante que es analizar qué es lo que nos venden y cómo nos los están vendiendo. Ya ven que en los libros traen los iconos para identificar de qué campo o campos es el proyecto, y en este caso es de lenguajes. Y vienen también los iconos de los ejes articuladores. De acuerdo a la autora de este proyecto, los ejes articuladores que no toca son interculturalidad crítica y promoción de la lectura y la escritura. Esas dos no los toca, los demás sí.
y el campo formativo es lenguajes. Desde mi punto de vista, como podemos ir adaptando lo que nos propone el libro, se pueden tocar todos los ejes articuladores con este proyecto y además conectar el campo de lenguajes con el de ética, naturaleza y sociedades y con de lo humano y lo comunitario. Entonces, la situación problemática inicial, el problema identificado, es esta publicidad engañosa y con estereotipos, el fomento que se hace al consumismo en ciertos anuncios publicitarios que te buscan generar el deseo de adquirir los productos de moda, aunque todavía tengas algo que te es útil, y la falta de inclusión en la publicidad, porque se promueve el uso de estereotipos, incluso la discriminación, con la imagen que se proyecta en los anuncios publicitarios. Entonces, el proyecto emerge de esa problemática de una publicidad que es engañosa, que promueve el consumismo y carece de inclusión. ¿Sí? Lo que se trata es de formar estudiantes críticos frente a estas prácticas, capaces de crear ellos mismos anuncios éticos e incluyentes. Entonces, a partir de eso, se redactan las intenciones formativas. El proyecto lo que busca es que se acerquen a la publicidad, entiendan qué es, para qué sirve, quinto de primaria, ¿sí? Cómo funciona, cuántos tipos existen, sus características. También explorar la publicidad desde una perspectiva comunitaria, resaltando su presencia en los lugares públicos, supermercados, tianguis, en todos lados donde vemos publicidad, en el transporte público, y se pide que identifiquen ejemplos de publicidad en su propia comunidad. También lo que se aborda, les decía, es esa publicidad engañosa. Incluso se habla de la Profeco y el papel que la Profeco tiene en la defensa de los consumidores. Se trabajan los estereotipos en la publicidad y los estudiantes van siendo guiados por el docente con el trabajo de su proyecto a hacer anuncios publicitarios sobre esos temas que estamos criticando en el análisis. Finalmente, se enfatiza la importancia de mantenerse informados sobre lo que se consume y que se prefieran anuncios que apoyen buenas causas. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, para motivarlos a elaborar alguna publicidad incluyente y cuidarse de la publicidad engañosa. Eso es lo que queremos hacer en el proyecto. El propósito entonces es que se acerquen a este tema entendiendo sus características, que analicen los contenidos publicitarios, que vean cómo ahí están los estereotipos y esa publicidad engañosa, y que elaboren su anuncio publicitario con un enfoque incluyente. Analizando el programa sintético, cuáles son los PDA que de ahí surgen, y están los contenidos también, interpretación y producción de anuncios publicitarios y seguimiento crítico de noticias en diferentes medios de comunicación, y ahí están los PDAs en la diapositiva. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de esto y lo pasamos a una planeación, bueno, para hacerlo sencillo, ya ven que en el libro de proyectos están los diferentes momentos. Identificamos, recuperamos, vamos y volvemos, planificamos, ¿sí? Están esos momentos. Entonces, de acuerdo a lo presentado, en la primera parte de identificamos, los alumnos contestan preguntas, eso está en la página 36. Acuérdense que es el libro de la fase 5 y es el de proyectos comunitarios. En la página 36, entonces le damos 1 hora a esta actividad de contestar preguntas. Luego viene la parte de identificar publicidad en su comunidad y así a cada uno. Este sería como un ejercicio de organización para el docente, para que no se pierda en el seguimiento del proyecto que viene en el libro. Y así viene cada uno. Entonces, empezamos con una técnica para empezar a involucrar la evaluación desde el principio, que se llama la técnica SQA. En esta técnica anotamos en una hoja doblada en 3 o trazada en el cuaderno lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Como vamos a hablar de los anuncios publicitarios, los alumnos van a anotar lo que saben de los anuncios publicitarios y qué curiosidad tienen ellos sobre los anuncios en la parte de lo que quiero saber. Y dejamos lo que aprendí para el final. Esa técnica nos permite ir viendo cómo voy logrando nuevos aprendizajes. Después, bueno, si nosotros vemos en los ejercicios que nos propone el proyecto, se empieza con preguntas detonadoras sobre qué es la publicidad, para qué sirve,
qué han visto ellos en la publicidad y si se han ido con la finta con alguna publicidad engañosa. En esa conversación y utilizando la técnica de SQA, podemos indagar con ellos qué es lo que saben sobre la publicidad y sus experiencias. Y se trabajan esos PDA que les mostré, análisis de anuncios publicitarios impresos y electrónicos e identificación de sus características y la reflexión sobre los recursos empleados por quienes hacen los anuncios para convencer, para persuadir a los consumidores. Usan imágenes, lenguaje escrito, usan palabras clave, juegos de palabras, rimas. Entonces, todo eso lo van a identificar y para eso van a hacer un análisis grupal de los anuncios en equipos, viendo esos anuncios que le puede presentar el maestro proyectados o que ellos pudieron haber buscado, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, aquí en el de la hamburguesa, dice, no solo comes una hamburguesa, comes un monumento, ¿no? Y la realidad, pues, es que te venden una hamburguesita pequeñita. Y entonces ellos van a hacer estos ejercicios y la manera en que puedo evaluar es a partir siempre del diálogo y la pregunta, que es la parte nodal que desde la semana pasada yo les proponía, dialogar y preguntar como la estrategia básica para el proceso de valoración de los logros. Y entonces se puede valorar el trabajo en equipo. De aquí podría ser una rúbrica también. Voy a valorar no solamente el PDA que estábamos viendo acá, de análisis de anuncios y reflexión sobre los recursos, sino también evaluar la colaboración, la participación equitativa, la comunicación. Eso lo estoy evaluando porque acuérdense que mi referencia siempre es la formación integral del estudiante. Si van a hacer el análisis del anuncio en equipos o en el grupo, entonces vamos viendo si logran identificar el producto, si identifican y analizan los recursos visuales, si discuten los recursos lingüísticos empleados y además si identifican cómo esos recursos persuaden a los consumidores. Y con eso se podría construir con los niños una rúbrica también para poder analizar esos anuncios. Y bueno, después viene una parte en donde en comunidad se investigan otros ejemplos de anuncios que se usan en el lugar donde viven o en la televisión, en las revistas, en el periódico, y van a ver estos anuncios con las imágenes, el mensaje y el texto que tienen para identificar algunas características, por ejemplo, los estereotipos de género, los roles que son premeditadamente asignados ahí, y también van a ver ellos cómo esto pues va dando lugar a prejuicios, a ideas que nos vamos haciendo de las personas, como en aquel video donde ponen a un muñeco blanco y a uno moreno, y los niños desde muy pequeñitos ya tienen el prejuicio de cuál es el malo es el moreno. Y bueno, así en estos se buscan los estereotipos y con los niños se trabaja, son de quinto, recuerden. Entonces se puede aplicar esta técnica, que es la técnica, esta se llama RAP-RP. RA significa respuesta anterior, la P preguntas y la RP significa respuesta posterior. Se parece mucho a la SQA. Aquí se exploran los conocimientos previos con las preguntas que están planteadas en el libro o con otras construidas junto con el docente o a partir de las observaciones que hicieron los alumnos. Se plantean las preguntas iniciales sobre lo que se está abordando para ver si esos anuncios están reforzando estas ideas de los gustos, las preferencias de las personas a partir de su origen. Por ejemplo, eso de que las niñas en la cocina, por ejemplo, un anuncio de juguetes de niña y un anuncio de juguetes de niño. Y entonces desde ahí viene el de niño, pues son juguetes como para armar, para arreglar un carrito, y el de niña, juguetes como para cocinar. Entonces todo eso es lo que van a ir analizando con los niños. Y la respuesta posterior es después del análisis, del debate, se responden las preguntas iniciales. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Pues estamos evaluando los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de los PDA, pero también de los rasgos generales de aprendizaje. Por ejemplo, ahí puse los rasgos, nada más no se ven, pero son los 10 y solo puse uno en grande aquí. Desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar. Eso es lo que quiero que vayan evaluando, que vayan viendo si están ellos desarrollando esa forma de pensar
propia y están haciendo análisis y juicios argumentados de la realidad que viven en la comunidad, en la escuela, a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, ahorita con el problema que tenemos del agua, ¿no? Estos anuncios que nos dicen cuide el agua en tu casa, no la desperdicies, no riegues en un horario en que se evapora el agua, no laves con manguera el patio, ese tipo de cosas. Y todo va dirigido hacia la familia, cuando también tenemos otros problemas con las empresas que tienen un alto consumo de agua. Por ejemplo, la industria del vestido ocupa mucha agua, las refresqueras, bueno, las empresas, incluso hay por ahí un esquema que anda rondando en las redes sociales sobre cuáles son las empresas que consumen más agua, ¿no? Y que no están todas, son algunas de un estudio que se hizo, pero también dependiendo del lugar donde estemos y los ejemplos que los niños traen, se puede ir ampliando la discusión a diferentes temas, ¿no? Y eso es importante porque estamos logrando el desarrollo de ese perfil de egreso. Acuérdense que el perfil de egreso son los rasgos generales de aprendizaje que queremos lograr a lo largo de toda la trayectoria formativa. También vamos valorando las posibilidades y potenciales que los estudiantes tienen para el aprendizaje de diversos conocimientos, habilidades y actitudes. Y vamos retroalimentando constantemente, preguntando cómo te sentiste en esta actividad, qué te pareció, cómo puedes mejorarla. Todo eso se va valorando y también las expectativas que ellos se van formando con respecto a sus propios procesos de aprendizaje, porque van teniendo más confianza en sí mismos y van logrando la posibilidad del desarrollo. Si vamos viendo cada parte de lo que el proyecto nos propone, en la parte de planificamos, ahora vamos a hacer ya nuestro anuncio publicitario. Después de todo el debate, la discusión, ejemplos, análisis y todo eso, y que ya vieron que es un estereotipo, ya vieron la parte de los anuncios engañosos, ya vieron todo eso, los elementos que se utilizan para jalar a la persona hacia lo que quiere el que vende, etcétera, ¿no? Ahora van a hacer su propio anuncio y acá incluso le pone unos pasos para que se organicen con una tabla para hacer un anuncio publicitario, investigar, seleccionar el tema, contrastar ideas, informarse sobre los anuncios para que sean incluyentes, cómo serían para que sean incluyentes, realizar un ejercicio de práctica, hacer un borrador y concluir la versión final del anuncio publicitario, que puede ser a manera de carteles o con otros formatos, porque ellos también van a ver que hay diferentes formatos para hacer los anuncios. Aquí el PDA dice elaboración de anuncios publicitarios utilizando estrategias textuales para persuadir y cuidar la distribución gráfica, la tipografía. Lo podrían hacer en inglés también, porque estamos en lenguajes y entonces estamos trabajando artes y estamos trabajando inglés, pero como también podemos articular interculturalidad crítica, que son los ejes articuladores, podemos inclusión, esto de la igualdad de género y cada uno de los ejes articuladores, o también podemos ver los contenidos y PDAs de lo humano y lo comunitario y de ética, naturaleza y sociedades que se pueden combinar con esto. El docente tiene la libertad de hacerlo, o sea, debe tener claro el punto de partida, que es la problemática vivida por las y los estudiantes, por toda la sociedad, porque esta es una problemática que vivimos todos. Y el punto de llegada, que es lograr ese pensamiento propio para analizar y hacer juicios argumentados sobre las realidades que vivimos, todas y todos. Y entonces, en la parte, por ejemplo, de reorientamos y seguimos, ahora se va a destacar esta parte de la moda, de cómo te persuaden a que los anuncios publicitarios te generan una necesidad que ni tienes, como comprar el nuevo celular que ya salió. O sea, apenas estás comprando uno cuando a las cuantas semanas ya salió el nuevo celular, ¿no? Y entonces esa necesidad que es falsa, pues se la va generando el anuncio y es el consumismo el que vamos teniendo.
Y bueno, también se tiene que utilizar todo el tiempo diálogo y pregunta, diálogo y pregunta. Por ejemplo, un maestro puede retroalimentar a la hora de revisar los anuncios. Me gustó mucho la idea, ¿pensaste tal vez en agregar tal cosa? ¿O podrías explicarme por qué pusiste estos elementos o estos colores? Me parece muy creativo lo que hiciste, ¿qué pasaría si modificaras esta parte? O sea, no le estoy diciendo que no me gusta, le estoy diciendo que está creativo, que está bonito, y le hago sugerencias. Hay varias formas de irlo haciendo. Si voy viendo los elementos que me propone el proyecto, ahora en intervención, por ejemplo, donde van a intercambiar anuncios para su revisión, ellos van a hacer una exposición y ahí podríamos usar una rúbrica construida con ellos. El asunto importante aquí es qué voy a evaluar con la rúbrica, en qué sentido, para que sea un sentido de construcción del pensamiento crítico, construcción de ese posicionamiento ante una situación, no de evaluar la exposición a ver si todos trajeron material o si hicieron la lámina que se les pidió. Eso es lo importante del instrumento que puedo usar. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Y para qué lo voy a usar? En la parte de consideramos se propone una mesa redonda en el proyecto del libro. Ahí se puede evaluar la participación y se podría evaluar con una lista de cotejo, en donde los estudiantes se autoevalúen o evalúen a sus compañeros, que sería la coevaluación. Lo importante es ir construyendo con ellos y ellas procesos cualitativos que nos ayuden a valorar de manera integral los procesos de aprendizaje que van logrando nuestros estudiantes. Hay 5 estrategias básicas para la retroalimentación que ya se las había compartido la semana pasada. Solo para recordar, la primera es ofrecer preguntas que les den una devolución de su trabajo y que les ayuden a reflexionar sobre lo que están construyendo, o la participación que están teniendo en el debate o en la construcción del anuncio publicitario. Describir el trabajo, muy bien, qué bonitos colores estás poniendo aquí, ¿qué te parece si también combinas estas letras? Entonces, describo el trabajo, valoro sus avances, ofrezco sugerencias y también ofrezco un andamiaje, porque lo que yo quiero no es que esté bonito, sino que logre en él plasmar ese pensamiento crítico que se está desarrollando. Y voy a ir dando continuidad a esto en el trabajo de retroalimentación que me toca. Entonces, con eso, pues, estamos haciendo un proceso de evaluación formativa. Ese es mi ejemplo. Les agradezco la escucha. Ahí anda Sergio Andrés. Sí, aquí ando, nomás que ando entre tantas ventanas que ya no me encuentro. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues vamos a continuar y al final nos quedamos para el tema de las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a estar comentando distintas preguntas que nos pueden ir planteando los maestros para que ustedes tengan pues todos los elementos y dudas que tengan, esclarecerlas, etcétera. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo voy a hablar de la evaluación, pero al momento de estar diseñando el material me di cuenta que era necesario también mostrar estrategias de aprendizaje que fueran a la par de la evaluación, porque no tendría sentido nuestro proyecto. Primero voy a hacer una presentación, luego les voy a mostrar una planeación con estrategias y herramientas de evaluación y al final les voy a compartir un manual con todas estas estrategias. Bueno, ¿qué principios deben de seguir estas estrategias, estas actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación? Deben de cumplir con los principios de la NEM, las epistemologías del sur, que tienen que ver con la monocultura de la jerarquización y con la ecología de saberes. Ya hemos platicado, creo que los que nos siguen, mucho de esto, no voy a profundizar. Tienen que cumplir con las características de las pedagogías decoloniales, es decir, una educación como un proceso de concientización. Tienen que cumplir con las características del enfoque de criticidad que tiene la nueva escuela mexicana, que es el pensamiento crítico, la pedagogía crítica y la interculturalidad. Con base en esto, se ve muy chiquita, una disculpa, pero luego lo compartimos más grande. ¿Qué características deben de tener las estrategias, actividades o técnicas de aprendizaje
y de evaluación. Deben de ser dialógicas, deben de ser dialécticas, dialógicas porque son con base en el diálogo y el respeto a la diversidad. Dialécticas porque no siempre vamos a estar todos de acuerdo en lo mismo. De hecho, nos vamos a confrontar con personas en un diálogo respetuoso, en un diálogo argumentado, en un diálogo informado, en un diálogo con respaldo, ya sea académico, cultural, de usos y costumbres, etcétera, ¿no? Las estrategias de actividades o técnicas deben de resignificar, es decir, no buscamos la memorización, que repita lo que dice el libro, que repite lo que diga el maestro o que repita lo que diga lo que hace la comunidad, que resignifiquen y que reinterpreten. ¿Qué buscamos con estas estrategias y actividades? Buscamos que sean orgánicas, es decir, que se construyan. Por eso debemos utilizar herramientas que promuevan el diálogo, contestar preguntas abiertas, frases inacabadas, para que no sea algo estático, que esperemos una respuesta va a ser A, B, C o D, ¿no? Estandarizada. ¿Qué buscamos? Que haya una generación de aprendizaje, estrategias que sean generativas, no que repitan, no que busquen el aprendizaje estandarizado o tal cual como está el PDA, ¿de acuerdo? Sino que el alumno llegue a una construcción diferente, más avanzada o en proceso del PDA, ¿correcto? Nada más rápido, ¿qué características deben de llevar las estrategias o qué planteamientos deben de considerarse al momento de trabajar con problemas sociales? Ojo, me voy a enfocar en problemas sociales yo, porque, bueno, he insistido mucho en el tema de la transformación social. El proyecto debe de abonar a la transformación social, el proyecto debe de abonar a una concientización, a una reflexión. Bueno, problemas como el clasismo, la homofobia, el racismo, la discriminación, etcétera. ¿Qué características deben de tener? Deben plantearse y analizar problemas o acontecimientos que entrañen conflictos de valor. Debatir libremente y racionalmente acerca de ellos, manifestando las propias opiniones, respetando a las personas que tengan otras. Deben de confrontar los principios, los propios principios con los que los compañeros, los de nuestra cultura, los de otras, los de distintas épocas históricas, los de nuestra religión o de otras, o que tienen otras concepciones filosóficas o científicas. Y por último, se tiene que promover el defender la posición en que se considere más justa, aun cuando no resulte cómodo. Es decir, debemos llegar a puestas en común. ¿Qué beneficia más a la mayoría? Puestas, consensos, etcétera. Esa es la idea que debemos de considerar para estas estrategias. Bueno, ya voy a abordar mi situación problema. Es de secundaria. Y la problemática es que los alumnos se discriminan, ponen apodos por diferencias económicas, físicas, relacionadas al racismo, clasismo, homofobia, clasismo académico, me refiero a los que más saben, más dominan el tema académico. Esto lleva a la segregación de alumnos y también genera peleas y discusiones en algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué ejes articuladores vamos a estar trabajando? La inclusión, la interculturalidad crítica y el pensamiento crítico. ¿Cuáles son las disciplinas y los PDAs? Son formación cívica ética, historia, geografía, y me voy a centrar solamente en el PDA, aunque es igual de importante el PDA que el contenido. Comprende la influencia que contiene la cultura de paz escolar, familiar y comunitaria. Identifica las problemáticas de la violencia hacia pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y comunidades LGTBIQI+. Comprende el espacio geográfico que se conforma de la interrelación de la sociedad y la naturaleza, reconoce el patrimonio biocultural y las relaciones económicas y sociales, culturales y de biodiversidad a través del tiempo para geografía. Y estas son las estrategias que propongo, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva dialógica, dialéctica, de pensamiento crítico, de pedagogía crítica. En la fase, lo relacioné con las fases de un proyecto,
pueden estar en cualquier momento. Yo fue como lo organicé y no podemos limitarlo. No está en la fase de planeación o no está en la fase de acción. No, se pueden utilizar en cualquier momento, pero propongo frases como ejercicios de frases inacabadas, escribir para comprender críticamente, comprensión crítica de textos y diálogos, ejercicios de autoexpresión, lectura de imágenes, preguntas detonadoras, lectura de prejuicios, contar historias. Por ejemplo, contar historias se le nombra storytelling, pero pues desde esta perspectiva, ¿para qué utilizar un término anglosajón si tenemos términos para utilizarlos aquí en México, ¿no? En la fase de acción podemos utilizar entrevistas, encuestas, juegos cooperativos, juegos de simulación, cineforums, búsqueda, organización y análisis de la información, análisis de datos estadísticos, intercambios con otros alumnos de otras escuelas o personas de la comunidad a través, para saber qué opinan a través de cartas, correos electrónicos, WhatsApp, Facebook u otro medio. Si no hay medios electrónicos o redes sociales o internet, pues la carta convencional, ¿no? La podemos dejar en la tiendita o con los abuelos, etcétera. En la fase de intervención, podremos realizar cortos con TikTok, Powtown, Canva. Flippity es una herramienta donde tú dejas grabada una pregunta y los alumnos pueden preguntar. Si no, pues de la manera convencional, ¿no? Podemos hacer discusiones de dilemas morales, debates, puestas en común, asambleas, exposiciones, juegos de rol, dramatizaciones, ejercicios de frases inacabadas. Ahí lo podemos utilizar, se utiliza en la planeación y también en la intervención. Y vuelvo a insistir a que no están determinadas a un momento o a una fase, ¿de acuerdo? Estas son las referencias y ahora me gustaría compartirles un ejemplo de una planeación desde esta perspectiva. Entonces, voy a compartir pantalla, nada más me informan si estoy compartiendo. Aquí está. Bien, me comentan si estoy compartiendo o si hay algún inconveniente. En el chat, a ver, utilicen el chat. Recetario nos dicen por aquí, excelente. Bueno, ustedes pueden elegir la que sea, desde los criterios que planteé anteriormente, ¿no? Que promuevan el diálogo, que promuevan el pensamiento crítico, que promuevan las características de la transformación social, etcétera. Ok, sí se ve, ok, perfecto. Ya hablamos del problema, del tema de la discriminación y los apodos con base en diferencias, en no valorar la diversidad. El nombre del proyecto es Por una escuela sin discriminación. El propósito del proyecto, el qué, para qué y de qué manera es que los alumnos se concienticen sobre el racismo, clasismo, etcétera, con la finalidad, el qué es concientizar, el para qué es la finalidad, erradicar estas prácticas en la escuela. ¿De qué manera? Por medio de un debate donde los alumnos confronten los propios principios con los compañeros, con la cultura, las culturas de otros, las formas de vida de otros, las religiones de otros, el nivel socioeconómico de otros, etcétera. Aquí les puse el listado de estrategias, pero solamente seleccioné una, sobre todo pensando en aquellos momentos que tenemos que hacer y plantear desde antes el trabajo, ¿no? Aquí propongo como actividad en la fase 1 y en el momento de identificación donde problematizamos y donde recuperamos la lectura de textos sobre prejuicios. No piensen nada más en un texto, ustedes pueden poner un video, una imagen, etcétera. Pueden utilizar el cineforo y poner una película, algo que pueda detonar y problematizar y plantear soluciones, primero problemas y soluciones. ¿Qué propongo para evaluar? Puede ser por medio de preguntas, encuestas, completa la frase o análisis de caso. En este caso es completa la frase y tenemos preguntas como las personas son, valoro mi escuela por, mis compañeros son,
quiero que mi curso cambie. El respeto y la tolerancia, las personas diferentes son, la intolerancia hace que, la convivencia armónica dentro de mi escuela es decir, lo que buscamos aquí de nuevo no es que repitan el concepto de racismo o que vayan y busquen plantear preguntas sobre qué saben sobre el clasismo o la discriminación. Es primero visibilizar estas prácticas, que sean conscientes los propios alumnos de que en algunos momentos tenemos estas prácticas, ¿no? En frases, estereotipos o pensamientos, ¿no? La fase 2, las actividades que aquí podemos emplear son juegos cooperativos, juegos de simulación, cineforums. Yo elegí búsqueda y organización y análisis de información. Aquí sí ya podemos ir a buscar prácticas racistas, qué es el racismo, de dónde surge, etcétera. De hecho, hay una propuesta de libros de texto que ahorita les voy a compartir, donde vienen materiales y lecturas con base en los libros de texto. La forma de evaluar es por medio de encuestas, y las encuestas ya están aquí planteadas para los alumnos. ¿Crees que en tu escuela es necesario promover un mayor respeto y aceptación hacia la diversidad? Poco necesario 1, muy necesario 5. ¿Te parece útil conversar con tus compañeros sobre estos temas? La actividad de completar las frases te sirvió para aclarar tus propios valores y conductas respecto a la diversidad. Me sirvió la puesta en común con tus compañeros te sirvió para evaluar. Poco, muy poco 1, me sirvió mucho 5. Ok, entonces aquí también proponemos otra actividad con intercambios con alumnos de otros grupos o escuelas por medio de cartas y correos. Y también proponemos evaluar si se va a realizar un corto, elementos de un corto, si se utiliza como medio TikTok. En la fase de intervención, las actividades que proponemos es el debate y el análisis de caso. Aquí es un ejemplo de cómo sí podemos evaluar aspectos que tienen que ver con el tema de la problemática planteada, o con el producto y sus respectivos elementos que tienen que ver con la estructura del debate. Y podemos evaluar un caso, que es el caso de Kevin, un joven haitiano de 16 años que llega a México y que tiene distintas problemáticas que tienen que ver con el racismo, el clasismo, etcétera. Por último, planteamos preguntas donde los alumnos contesten de manera abierta. Los mexicanos son discriminadores, mencionar alguna característica de algún alumno del grupo de la escuela, por ejemplo, reggaetoneros, pandilleros, darks, raperos, etcétera. Y hablar de una moda en particular dentro del salón de la escuela, son violentos, abusivos con respecto a, y podemos seguir aquí con toda la serie de preguntas y que se están planteando. Son cerca de 14 o 15 preguntas. Entonces, desde esta perspectiva, podemos evaluar sin dejar de ver las características que tiene que tener nuestra evaluación desde el enfoque de la criticidad, de la dialéctica, de la generación de nuevo aprendizaje. Bien, pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Como ya les había dicho, vamos a enfocarnos en el tema de las herramientas e instrumentos de evaluación. Adelante. ¿Qué preguntas han visto por ahí? A ver. Maestros, maestras, planteen sus preguntas. En general son comentarios. Los que yo he visto, no preguntas. Ok, vamos recuperando algunos comentarios. Dice Lep. ¿Qué sugieren a los profesores que siguen priorizando los exámenes escritos para definir finalmente una calificación? A ver, doctora. Pues que tenemos que ir, o sea, tampoco vamos a satanizar los exámenes, o sea, los exámenes sí pueden ser útiles,
porque hay quien dice, no, ya no exámenes, no. El examen es una herramienta importante, pero ¿qué tipo de exámenes? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo están construidos? No siempre, bueno, estamos acostumbrados a utilizar mucho la pregunta directa, ejercicios que llamamos que son exámenes, pero que son realmente ejercicios como algoritmos en matemáticas y demás, o también opción múltiple, que porque los estamos acostumbrando a cuando van a hacer exámenes de opción múltiple posteriormente, pero eso no nos está ayudando más que a capacitarlos para presentar ese tipo de exámenes. Incluso hay maestros que dicen, estoy haciendo un examen tipo planea, ¿no? Para que se vayan entrenando a ese tipo de exámenes. Y yo creo, mi opinión es que sí podemos utilizar exámenes, pero no tenemos que darle prioridad, como dice Carmeli Juárez, Lev Carmeli. No les tenemos que, o sea, no darles tanto peso como muchos maestros lo hacen. Sí podemos utilizarlos de vez en cuando, no siempre, no exámenes estandarizados y tipos de exámenes que hagan una valoración no solo de conocimientos memorizados, no es eso lo importante, sino que los lleven a la reflexión, al análisis, a hacer planteamientos. Por ejemplo, a partir de ese proyecto de los anuncios publicitarios, sí se podría aplicar un examen, pero las preguntas tendrían que ser orientadas a indagar si realmente lograron desarrollar esos perfil de egreso que se está señalando como el pensamiento crítico. Y entonces a lo mejor ellos, incluso oralmente, me pueden decir verbalmente qué es lo que piensan de los anuncios publicitarios, de lo engañoso que son, y con eso yo me doy cuenta si lograron los aprendizajes, si lograron posicionarse ante esas situaciones que se viven, y por eso puedo evaluar. Doctor, creo que esta pregunta es pertinente. Dice la maestra Orsina Flores, tengo una duda, ¿debemos seguir la secuencia de los proyectos tal cual como se sugiere? Lo comento por el tiempo que conlleva. Micrófono. Doctor. No, la respuesta es no. Lo que se sugiere en las metodologías es solamente una propuesta. Cada docente debe seguir, una secuencia que se adapte a su experiencia, pero también a las necesidades del grupo. Entonces, por eso es muy importante que todas estas metodologías de proyectos las asumamos con flexibilidad, porque además, si tomamos en cuenta las 4 que propone la SEP, por cada una de estas metodologías hay varias propuestas de etapas o de momentos o de fases. Y si tomamos en cuenta otras metodologías más mexicanas o latinoamericanas, como los proyectos socioformativos o los proyectos comunales, pues ahí también la secuencia va a depender de qué es lo mejor para nuestros estudiantes. No tenemos por qué seguir una secuencia preestablecida sin ningún análisis, sin ninguna contextualización a nuestro grupo. Pero igualmente también podemos seguir las metodologías tal y como se proponen. Ok. Tenemos otra pregunta que creo que podría abonar un poco. Dice Erika Licona, ¿qué se debe considerar para evaluar la evaluación formativa en secundaria? Primero, creo que debemos de analizar los PDA, observar y identificar cuáles son las características que se deben de abordar. Alguien mencionaba que no se debe de utilizar términos como racismo y clasismo y discriminación porque es un tema político. Y bueno, yo le sugeriría al maestro que lea los PDAs, que lea los contenidos, que lea los ejes articuladores, que lea los principios de la nueva escuela mexicana,
porque desde el artículo 3 se habla de inclusión enfocado a la no discriminación, a la no segregación, etcétera, la interculturalidad crítica enfocada a la diversidad lingüística, racial y de clase social, etcétera. Pero centrándonos en la pregunta de la maestra Erika, hay que analizar el PDA, hay que ver cómo se resuelve el problema, la situación problema, o de qué manera se concientiza. Debería de modificar, a veces se me van algunas palabras, pero estoy en proceso, que tiene que ver con, no siempre se va a resolver el problema. Algunas veces vamos a lograr generar conciencia, otras veces vamos a lograr visibilizar el problema y otras veces vamos a abonar a la solución de ese problema en mi grupo, en mi escuela, en mi comunidad, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo los proyectos contemplan el PDA, el eje articulador que se seleccionó y la problemática planteada, ¿no? No sé, alguien que quiera completar, que quiera comentar algo. En lo que busco otra preguntita. Sí, a ver, en la nueva escuela mexicana, el fin es la transformación de la comunidad y para ello tenemos que basarnos en situaciones problema, con base en una problematización que debemos estar haciendo con los mismos estudiantes. A veces estas situaciones problemas se pueden resolver, pero otras veces hay que analizarlas, otras veces hay que cuestionarlas, etc. Asimismo, también hay ocasiones en las cuales se pueden resolver de manera simulada en el aula. Entonces hay muchas alternativas, pero siempre todo eso nos debe llevar a buscar transformar la comunidad con los estudiantes, desde su ciclo vital, desde lo que ellos pueden implementar para el abordaje de estos problemas. Bien, aquí hay otra pregunta. Hoy justamente mi ATP, bueno, un caso nos está planteando. Mi ATP me dijo que no hiciera exámenes porque la nueva escuela mexicana no permitía eso. Yo lo realicé como una evaluación para dar conocimiento de lo que aprendieron. No les asigné una calificación, sino un punto por término de conocimiento y mediante preguntas abiertas. A ver, doctor, esto está bueno como para un caso de una pregunta de Lucicam. Sí. Está buenísimo. Para los supervisores. Sí, qué bueno. Yo lo voy a tomar para mis simuladores de promoción. Eso, que tomen en cuenta esto para que replanteen sus evaluaciones. Sí. Con casos reales, así, de la práctica. Claro, es la idea, ¿no? Doctora, claro. ¿Qué opina ante la situación del maestro, la estrategia del maestro y la... De Katy Nolasco con su ATP. Bueno, es que el problema es que en muchas ocasiones estamos diciendo, es que la nueva escuela mexicana no va con la rúbrica, no va con y eso no es así. La preocupación central que debemos tener es qué es lo que vamos a valorar, que es ese desarrollo integral del estudiante y cómo va avanzando en ese proceso. Sí es cierto que tenemos que poner un número, pero ese número no es acumulación de puntos. Por ejemplo, dice Katy, yo les puse punto por término de conocimiento, o sea, está hablando de conceptos, supongo. Entonces, aunque sea mediante preguntas abiertas, a ver cómo define el alumno, no es un punto porque lo definió bien o lo definió mal. Es que aquí no hay bien o mal. O sea, es una construcción progresiva donde tú vas poniendo el andamiaje para que el alumno, si no ha logrado armar la idea completa, por ejemplo, de lo que implica la discriminación, con ejemplos de situaciones donde hay discriminación y cómo se puede evitar. Entonces, de eso se trata, o sea, identifica la discriminación en algunos casos, pero no en otros. Entonces, vamos a seguir trabajando para que logre identificarla en todos los casos. Y así se va viendo poco a poco lo que cada estudiante necesita. Entonces, el punto principal es ¿para qué me sirve evaluar? Para identificar qué le falta por hacer, qué le falta por ir logrando y ayudar al estudiante a lograr esos aprendizajes. Y también me sirve a mí para darme cuenta cuáles son las estrategias que trabajé y que pudieron ser útiles para mis estudiantes. Acuérdense que son esas dos dimensiones, la del alumno
y la del docente, que eso también nos lo dijo Díaz Barriga en su texto. Entonces, el proceso de retroalimentación sí depende de la edad de los niños, dice ahí Adri, que cómo se hace la retroalimentación. Sí depende de la edad de los niños, pero el proceso es el mismo, el propósito del proceso es el mismo, que el alumno se vaya dando cuenta de sus logros de aprendizaje. Entonces, en preescolar a lo mejor puede utilizar algunos símbolos, como las caritas que se utilizan, o algunas palabras que le permitan al alumno darse cuenta muy bien. Acuérdense que es importante el elogio, la devolución, el aplaudir los logros, no decirle te faltó, está mal, o el tache con rojo. Eso es lo que no debe darse. Y entonces un examen, si solo evalúa la parte de conocimientos, pues sí, no debería usarse. El ATP tendría razón, pero si no evalúa solo eso, entonces no tendría razón el ATP, porque tampoco se trata de satanizar los exámenes. ¿Para qué los vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Para qué nos van a servir? Entonces sí puedo utilizar exámenes, sí puedo utilizar rúbricas, sí puedo utilizar listas de cotejo, siempre y cuando tenga claro el sentido que le voy a dar. Sí, yo también. Adelante, doctor. Yo también opino esto. A ver, en la nueva escuela mexicana, si ustedes revisan los documentos oficiales que están en el diario oficial de la Federación, no se dice en ninguna parte que solamente hay que evaluar con unos instrumentos, sino con otros. Entonces, tenemos que ya comenzar a trabajar las herramientas, aplicando todos estos principios que hemos comentado en el día de hoy, que abordamos los tres, que esencialmente se pueden sintetizar en que en las herramientas se trabaje el pensamiento crítico, se trabaje la inclusión, se busque también la metacognición, etcétera. Y no solamente valorar como tal el PDA o el contenido. Además de esto, frente a esta pregunta de los exámenes, perfectamente podemos utilizar cuestionarios desde una perspectiva lúdica. Lo que sí tenemos que evitar es que la calificación salga de la aplicación de un cuestionario, porque entonces no estaríamos haciendo la valoración integral de todo el proceso. Pero sí podemos aplicar cuestionarios, por ejemplo, para hacer una evaluación diagnóstica o como una especie de concurso, y abstenernos de que la calificación de un periodo salga de la aplicación de un cuestionario. A no ser que ese cuestionario sea muy específico para unos determinados contenidos y PDA y se base en situaciones problema, o sea, en el análisis de casos. Pero en general, para poder dar una calificación, tenemos que valorar todo el proceso. Y no es suficiente un cuestionario, sino que necesitamos distintos productos y herramientas. Ok, nos preguntan ¿cómo asignar una calificación? Dice Juanita Ávila. Si para mí todos los alumnos participaron e hicieron el esfuerzo. Tristemente es una realidad asignar números, habla desde secundaria. Pues, Juanita, yo te recomiendo que confíes en tu criterio, no estás actuando mal. Creo que lo que debemos de modificar es la forma de ver la evaluación de los sujetos que están pensando en un número y no en un proceso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque soy maestro de secundaria y muchas veces los propios alumnos te piden el número y hacen diferencia con los otros alumnos cuando les dicen su calificación. Ah, caray, pero ¿por qué tiene 9 si no resolvió la ecuación o no hizo el producto, etcétera? Y tú notaste que aunque no hizo el producto, por medio de lo que decía, el alumno logró un cambio, una transformación. Y eso es evaluable. También es evaluable el que no logró el PDA, ¿de acuerdo? O no lo logró en su totalidad, mejor dicho, pero se esforzó
Entonces, tenemos que darle valor a eso. Una práctica que se hace en las escuelas que tiene que ver con este enfoque y esta diferencia, bueno, yo lo resuelvo del siguiente modo. Hablo con los alumnos cuando les estoy dando la calificación y se la doy de manera personal. Y le digo, uso el conductismo para que no haya exclusión ni clasismo académico. Es una incongruencia, pero bueno. Y le digo que le voy a bajar un punto si dice su calificación con sus compañeros. Y entonces se va a su lugar y se queda calladito y no dice ni cuánto sacó, porque lo que yo les digo es, tú eres tu propio reto. No es el alumno contra los otros alumnos, no es el alumno contra el currículum, es el proceso del alumno cuando inició, en qué punto estaba, y es el proceso del alumno cuando terminamos el proyecto. Eso, desde mi perspectiva, es lo que se debe evaluar y yo creo que tú haces muy bien evaluando el esfuerzo y la participación. Eso. Sí, tener en cuenta también cuál es, cuál es el avance del mismo estudiante y sobre ese avance que tiene que logra. No siempre hay que estar comparando a los estudiantes entre sí, sino ante todo enfocarnos en cuáles son los avances que tiene el estudiante frente a sí mismo. Y eso hay que valorarlo mucho y está dentro de este concepto del esfuerzo. Algo que importante también es ir cambiando la expectativa de los padres de familia, porque los papás sí están acostumbrados al número. Preguntan llegando, ¿y qué sacaste en el examen? ¿Qué sacaste en el trabajo? ¿Qué te puso el maestro en la tarea? Es más, ni siquiera cuando preguntan a la hora de firmar, ¿por qué mi hijo tiene 6? El maestro le explica que tiene 6 porque no trajo el material, porque el cuaderno está incompleto, porque no hizo las actividades o no hizo la investigación o no sé, X, puro contadero de cosas. Y el papá se queda así como conforme con esa información porque estamos acostumbrados a eso. No hablan ni el papá ni el maestro de qué aprendió el alumno. Y tendríamos que ver qué logró. O sea, es que su actitud cambió, ha tenido, y también el papá se puede dar cuenta. Entonces tenemos que ir haciendo más aliados a los padres de familia con respecto al observar los cambios en sus propios hijos. Por ejemplo, en la alimentación, si el proyecto, yo digo, el proyecto de alimentación saludable no puede ser un proyecto que dure 2 semanas y que ya no lo vuelvo a ver. O sea, para mí, el trabajo de vida saludable, de alimentación, tiene que ser más constante. Entonces, irlo reforzando. Yo les decía, podemos hacer un proyecto que diga los viernes de la salud, ¿no? Y los viernes de la salud hacemos ejercicio, plantamos, hacemos huerto, dibujamos alrededor de lo que nos inspira la comida, cantamos, bailamos, hacemos un intercambio de lunch saludable, o sea, los viernes de la salud y todos los viernes, así durante un tiempo prolongado, para que además sea un cambio de actividad y los niños puedan ir acostumbrándose, por ejemplo, al cambio, al degustar los alimentos, porque nos gusta el azúcar, pues porque sabe sabrosita, ¿no? Y no acostumbramos nuestro paladar al agua simple. Hay mamás que dicen, es que yo no le pongo a mi hijo agua simple porque no se la toma, no le gusta, pero no está acostumbrado a tomarla. Entonces, pero si no tuviera al alcance otra cosa con este calorón que ya está haciendo, pues yo creo que sí iba a tomar el agua simple, pero no porque la mamá le consiente de poner otra cosa en el lunch y además le venden los juguitos y le venden los refrescos. Entonces, es algo de un esfuerzo constante y en la casa también la mamá se va a ir dando cuenta, el papá, los hermanos y nos pueden ayudar. Y entonces, en función de eso, ¿cómo valora usted el cambio de actitud de su hijo? También el papá puede coevaluar, ayudarnos en la coevaluación, igual que el niño se puede autoevaluar. Y entonces, bueno, poco a poco todos nos vamos a ir acostumbrando, poco a poco, a no darle importancia al número y a que la acreditación sea separada del proceso evaluativo normal. La acreditación es un momento final, no tiene que ir acumulándose. Así es. Bien, yo quisiera responder una pregunta sobre la retroalimentación.
porque están aquí varias relacionadas con esto, cómo realizar la retroalimentación. Y si tenemos en cuenta la nueva escuela mexicana, la retroalimentación no puede empezar diciéndole al estudiante qué logros tiene y cuáles son sus errores, sino que si tenemos bien en cuenta la NEM, debemos partir de que sea el propio estudiante el que analice cómo fue que hizo una actividad, que analice cómo se encontraba antes y cómo está ahora, que también tenga en cuenta los propósitos que se buscan, o en este caso los contenidos y los PDA, entonces eso es lo primero que tenemos que lograr en la retroalimentación, que el mismo estudiante trate de identificar en qué fue lo que hizo, en qué pudo avanzar y qué necesita mejorar. Luego, buscar que entre los mismos pares se haga este análisis y que finalmente sea el docente el que apoye. Pero no que esté diciendo, usted tiene estos logros y tiene estos errores, sino que ante todo apoye para que sean los mismos estudiantes los que reconozcan su proceso. Ahí es donde está también la base de cómo desarrollar el pensamiento crítico en la evaluación y en la retroalimentación que tenemos que trabajar. Asimismo, la retroalimentación no es solamente que comprendan en qué avanzaron y qué aspectos necesitan mejorar, sino que también la retroalimentación implica poder aclarar las dudas que tengan, poderles brindar acompañamiento, generar un ambiente de confianza para la mejora. Asimismo, implica también buscar que el estudiante realice las mejoras como tal y no se quede simplemente estableciendo un compromiso o diciendo yo voy a mejorar en esto, pero no lo hace, sino que implica acompañar a ese estudiante con nuestra intervención, pero también la intervención de los pares y de sus familias para que vaya trabajando en sus mejoras. Siempre desde el análisis, desde la autorreflexión, es decir, desde el pensamiento crítico. Entonces, este es el momento, la retroalimentación es como el momento ideal para fortalecer también estas habilidades. Igualmente, aquí me preguntaban en el chat, ¿dónde aparece la comunidad en la planeación que les presenté? Maestro Sergio, ¿podemos colocar nuevamente ahí mi diapositiva? Porque me preguntan sobre eso, ¿dónde aparece la comunidad? B. Aquí la comunidad aparece en lo siguiente. Primero, se hizo una problematización en la cual se encontró que hay un bajo o escaso consumo de verduras en las familias y en los estudiantes. Segundo, al momento de hacer el proyecto, va participando la familia en varias actividades. Por ejemplo, los niños van a compartir el propósito con sus padres con el fin de que ellos también se vayan sensibilizando sobre la importancia de ir aumentando el consumo de verduras. Y para ello los niños van a ir cultivando una verdura en la escuela. Y entonces, como este proyecto se hace, como el cultivo de las verduras se hace en la escuela, pues va a participar como tal la escuela. Y esto se va a hacer en los 3 grados de preescolar. Asimismo, los padres van a participar aquí dando sugerencias a los niños sobre qué verduras se podrían cultivar que se acomoden más al tipo de clima o a las posibilidades de allí de la comunidad. Entonces eso está aquí dentro de las actividades. Igualmente, al momento de sembrar la verdura en una botella PET, los niños van a buscar información en diversas fuentes, incluyendo los padres y otras personas. Ahí también está involucrada la comunidad. Y al final se va a invitar a las familias
a que elaboren un platillo con la verdura que se haya cultivado por parte de los niños en la escuela. Y también las familias van a ir a la escuela a ver la presentación final del proyecto por parte de los mismos niños, quienes van a exponer con un cartel. Y todo esto está relacionado con los diferentes PDA. También me preguntaban que dónde aparece aquí la evaluación del pensamiento crítico. Pues miren, desde el inicio en evaluación formativa se van indicando algunas ideas sobre la evaluación del pensamiento crítico. Por ejemplo, aquí al inicio nos motivamos, dice, valorar la metacognición en torno a los alimentos que consumen y si saben cuáles son saludables y no saludables. O sea, ahí estamos valorando el pensamiento crítico porque la metacognición es parte del pensamiento crítico. También en otros momentos está, por ejemplo, aquí en Indagamos, aquí se valora cómo los estudiantes se hacen preguntas para buscar información en torno a las verduras y a cuáles verduras se podrían cultivar en la escuela. Porque aquí los niños las van a cultivar en la escuela, en un recipiente PET. Y luego ya en otro proyecto lo harían en sus hogares. Entonces aquí también, miren, en esta parte donde dice, evaluar cómo formulan las preguntas, ahí también estamos evaluando pensamiento crítico, porque este es un componente del pensamiento crítico, aprender a preguntarnos, a cuestionarnos, a indagar información, a formular preguntas de diversa índole. Bien. Entonces, eso era lo que quería también aclarar. Bien. Perdón, y en la herramienta de evaluación que me han estado preguntando, pues igualmente, maestro, una última, por favor. Ahí es en la diapositiva, en la herramienta de evaluación, lo dije, aquí simplemente se va a utilizar un registro de observación. La maestra considera de que no es necesario emplear más herramientas. Entonces, aquí se tiene un registro de observación con el cual se van a ir valorando los PDA, pero también los procesos de pensamiento crítico y de responsabilidad a lo largo del proyecto, mediante preguntas de reflexión, donde primero se busca que sean los estudiantes quienes se las hagan, más que el maestro o la maestra estar ahí registrando qué hace o qué no hace el niño, sino darle estas preguntas al niño para que él se vaya autoevaluando y con base en ello también vaya haciendo aquí el registro. Entonces, el registro de observación desde esta perspectiva no es solamente apuntar a lo que se ve, sino también ir anotando cómo los niños van compartiendo, van identificando sus avances. Por eso es de manera reflexiva. Y por eso es que estos instrumentos, en vez de plantear cosas como indicadores o conductas a evaluar, plantean más bien preguntas reflexivas. Bueno, eso era lo que... preguntaba, doctor Tobón, una maestra pregunta, ¿y cómo le hago cuando tengo muchos niños para esos registros? Pues no siempre registras de todos. A veces registras de unos, a veces de otros. También hay la autoevaluación, el niño lleva su propio registro. Hasta el niño pequeñito puede ir valorando su avance. Ven esos tableros que ocupan las educadoras, donde el niño pone la carita, hoy cómo se sintió en el aprendizaje, y el niño usen algunas herramientas como el ticket de salida, por ejemplo, que es anotar, e incluso puede ser anónimo, no tiene que ser que ponga su nombre. Anotar qué dudas te quedaron hoy, qué aprendiste antes de terminar la clase en un papelito y te échalo ahí en la caja. Eso le sirve al maestro para que revise también y ahí se da cuenta, porque como puede ser anónimo incluso, lo revisa rápido y se da cuenta de cómo le fue al grupo en general. Rapidísimo. O sea, hay estrategias, te vas buscando. Así, perdón, y hacer una anotación, que en preescolar
podemos usar distintas herramientas, porque por ahí en el CTE quedó la idea de que en preescolar solamente se recomienda una herramienta y eso no es así. O sea, en preescolar podemos usar distintas herramientas, incluyendo rúbricas. Yo he aplicado rúbricas con maestras de preescolar, pero abordando esas rúbricas con una perspectiva más reflexiva, más crítica, más abierta y con la opción de estar reconstruyendo la misma rúbrica en el proyecto. Cualquier herramienta la podemos utilizar en preescolar siempre y cuando cumpla los fines, pero no nos podemos quedar con la idea de que solamente en preescolar se utiliza el diario o el registro de observación. Ok, aquí hay una pregunta. Con esta pregunta vamos a contestar dos. Nos pide referencias bibliográficas y Cristina Hernán nos dice que en qué parte del plan y programas viene esto. Bueno, primero hay que leer el plan y programas, Glendy, en el apartado, el libro para el maestro, un libro sin recetas, y hay un apartado de evaluación. Hay un cuadro que habla de técnicas donde se mencionan pues principalmente técnicas que tienen que ver con la discusión, el diálogo, etcétera. Es un análisis que se hace entre líneas, no te va a parecer. La evaluación tiene que ser mediante el diálogo, pero si tú analizas todas las técnicas que se proponen, tienen como característica el diálogo y tienen como característica pues que se plantean preguntas. El punto es que esas preguntas estén enfocadas al PDA, a los ejes articuladores y a la problemática que se estaba planteando, la situación problema. Y pues también está Paul Freire, si quieres consultar. Paul Freire plantea pues la idea de la pedagogía del diálogo y la pedagogía de la pregunta como base del pensamiento crítico, de la pedagogía crítica. No sé si tengamos, bueno, hay una maestra que pregunta que debemos de ejercer la autonomía curricular porque los obligan a hacer los proyectos integradores. Pues esa es una situación de su escuela, de su estado, porque aquí en Jalisco hay maestros, directores, supervisores que no están en ese enfoque de que es una obligación aplicar los proyectos integradores. Entonces, esa es una situación creo que particular de su director o de su supervisor y tiene que ver con toda esta idea vertical de seguir indicaciones, ¿no? Creo que debes de tomar la autonomía curricular, también promover que el director reflexione para que también se emancipe, también promover que el supervisor reflexione para que se emancipe, así el jefe de nivel y así el subsecretario para que vea, pues se rompa esto, porque la idea de vertical es el verdadero problema al momento de querer implementar esto en el grupo y en el aula. Es decir, si te dicen que por ahí no es, o si te dicen por acá debe de ser, es lo mismo que en los procesos anteriores. Las dificultades están en la estructura educativa. Bien, no sé si ubican alguna otra pregunta, doctor. Las sugerencias bibliográficas de Glendy, que quiere. Les hemos hecho sugerencias ya en América Latina. Está Rebeca Anijovic. Rebeca Anijovic. Está también que hizo el de Pedro Ravela. Pedro Ravela, cómo mejorar la evaluación en el aula. Bueno, ellos son personas que de manera práctica, bueno, y el doctor Tobón tiene mucho material ahí en su página. Entonces, pueden ustedes ver de manera muy práctica y hay bastantes herramientas. Y también nos decía una compañera aquí, hay que leer el libro para el maestro, el libro sin recetas que publicó la Dirección de Materiales Educativos, porque está muy bueno y trae bastante información, muy bien explicada. Sí, entonces, bueno, podemos trabajar eso y todo esto que trabaja Frida Díaz Barriga Arceo sobre el aprendizaje situado y también Ángel Díaz Barriga con lo que nos ha compartido últimamente. Pero lo que más debe preocuparnos ahorita es el captar esta situación de que la nueva escuela mexicana implica un cambio de paradigma y a lo mejor no hay tanto escrito al respecto, sino más bien lo que importa es, sí voy a considerar, por ejemplo, algunos
textos de los que están referidos en el plan de estudio, como pues toda la obra de Paulo Freire, por ejemplo. Pero la obra de Paulo Freire tiene que analizarse, dialogarse, entenderla a partir del contexto en el que él escribe, para poder entonces pensar, bueno, ¿qué me quiere decir Paulo Freire en las cartas para quien pretende enseñar, en la pedagogía de la pregunta, en la pedagogía de la autonomía, en la pedagogía del oprimido? ¿Qué es lo que me quiere decir? Hoy platicaba con un grupo de asesores y supervisores sobre este proceso de acompañar a los colectivos docentes. Y una de las cuestiones que sale en esa plática es cómo hemos sido durante todo el tiempo oprimidos y opresores también, porque el uso de la calificación como herramienta de bajar y subir puntos es una herramienta de opresión. El que te pidan la entrega de las calificaciones en tal momento es una herramienta de opresión. Y entonces, pues así hemos vivido la evaluación, como una herramienta de opresión. Y entonces necesitamos emanciparnos en ese sentido para darle el peso adecuado a los procesos de valoración, a los procesos de evaluación, que no esté amarrado necesariamente a esa idea de sancionar, de castigar. Los maestros se van con los puntos todo el tiempo, bajan y suben puntos, bajan y suben puntos. Y el pretexto es que hay que poner números, pero ese no es el pretexto para sumar y quitar puntos. También dicen, es que los estamos acostumbrando a los procesos posteriores. Eso tampoco es el pretexto para sumar y quitar puntos. No tenemos que hacer eso, tenemos que hacer un trabajo formativo, sí, con muchos alumnos. O sea, yo trabajé en secundaria, Sergio Andrés también en secundaria. Bueno, yo trabajo en secundaria, estuve frente a grupo muchos años. También trabajé en primaria, pero en secundaria llegué a tener 400 alumnos. Entonces, pues así, o sea, tienes 400 y con los 400, pero ahora estás trabajando con tus colegas y tienes que hacer alianza con la familia y con el mismo estudiante para que vaya valorando sus procesos. Entonces, portafolios, ejercicios como estas herramientas que les presenté, como el ticket de salida, la técnica SQA, que son ejercicios para revisar los procesos de cognición que se van desarrollando, los procesos del desarrollo de habilidades, no nada más aprender conceptos, no nada más aprender conocimientos, sino también cambiar de actitud, tomar conciencia, porque eso es lo que necesitamos para lograr estudiantes que sean cada vez más analíticos, más críticos y que se posicionen ante todo esto que estamos viviendo como humanidad. Y eso es lo que queremos. Sí van a aprender matemáticas, pero las matemáticas tienen que estar al servicio de esos procesos de toma de conciencia. Si no, de nada sirve. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Solamente esta y ya cerramos, ¿les parece bien? Las demás nos las llevamos y las contestamos ahí en el chat. Dice Gladys, el aspecto cultural de tradiciones de un contexto se debe, ¿desde qué punto de vista se debe abordar? Bueno, se debe abordar desde el punto de vista de los derechos humanos. Eso es la prioridad, porque hay comunidades con prácticas misóginas, machistas, etcétera, homofóbicas, y entonces ahí podemos decir que no hay usos y costumbres, sino abusos y costumbres, como dice la doctora Ceci. Entonces tenemos que abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso es la prioridad. Bien, doctora, doctor, un comentario para cerrar. Bueno, pues ya sí, solamente agradecerles que estén porque siempre nos acompañan a pesar de la hora que ya son las 10 de la noche. Muchas gracias, gracias por estar. Seguimos aprendiendo juntos. Aquí no hay expertos que les vengan a decir cómo hacer las cosas. Nosotros estamos generando propuestas,
pero propuestas que recuperamos cuando trabajamos con los mismos compañeros que están frente a grupo, que están en las aulas. No es ni cuestión teórica ni de expertise. De que los expertos, en este momento, los únicos expertos en la nueva escuela mexicana, pues son los maestros que se están atreviendo en sus aulas cada día. Y son expertos por eso, porque están atreviéndose a hacer las cosas. Entonces, no hay otro experto más. Yo les digo, ni siquiera Díaz Barriga, Rosa María Torres, ellos tampoco, y ellos no se erigen como expertos, son asesores ahorita de la Secretaría de Educación Pública, pues por todo lo que han estudiado y han logrado, y nosotros estamos siempre dialogando entre nosotros, nos reunimos, discutimos, proponemos y buscamos la manera de servirles, porque eso es lo que queremos, poder apoyarles para que su trabajo sea mejor. Doctor, adelante. Sí, como bien dice la doctora Heréndida, pues este es un proceso que apenas está iniciando su construcción. Lo que es la evaluación en la nueva escuela mexicana, realmente casi no tenemos referentes y también hay que estar analizando críticamente todo lo que vaya surgiendo y saliendo, porque llevamos unos esquemas o unos modelos mentales muy arraigados en el inconsciente sobre la evaluación. Y entonces puede ser que en algún momento, a pesar de que hablemos de la nueva escuela mexicana, de lo que estemos hablando es de la evaluación tradicional disfrazada. De allí que es muy importante que hagamos siempre este ejercicio de análisis, de debate, a ver esto, cómo se relaciona con la nueva escuela mexicana y tener claros los principios de la NEM y aplicarlos con los estudiantes. Bien, maestros, de verdad agradecerles que estén aquí hasta las 10 de la noche, que se estén, pues, que estemos dialogando, debatiendo. Todo lo que proponemos nosotros son propuestas, no es algo establecido, no es algo que diga esto está mal o esto está bien, es como nosotros consideramos que podría acercarse a las ideas, principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, no vivan a la sombra de nadie, generen su propio criterio. Pues nos vemos, maestros, maestras, que pasen una muy buena noche. Felicidades.